Hola, me llamo Marcus. Tengo 32 años. Hace 4 meses yo era solo el ingeniero de sonido que se mudó a una calle sin salida donde todos tenían jardines impecables y matrimonios de postal. Entonces, una mañana de martes, de pie junto a los cubos de basura, con nuestro aliento formando nubecillas y el olor a asfalto húmedo por los aspersores automáticos de la noche, miré a mi vecina Charlotte y crucé una línea de no retorno. Sonreí y le dije, siempre me pregunté si te atraen las mujeres negras. Ella se quedó completamente inmóvil, el asa del cubo de basura congelada en su mano. Luego soltó una risa contenida y sorprendida, y susurró, yo me preguntaba si me habías notado en absoluto. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Nunca pensé que un paquete entregado por error cambiaría toda mi vida, pero allí estaba yo, a las 8:10 de la mañana de un martes, llevando la última caja de mi furgoneta al porche de mi nueva casa. Los aspersores estaban funcionando al otro lado de la calle, ese suave silbido que se escucha en barrios donde todo se ve exactamente igual. Jardines perfectos, buzones perfectos, vidas pequeñas y perfectas detrás de ventanas perfectas. El crepitar del vinilo de mis monitores de estudio se filtraba por la puerta abierta mientras probaba la configuración de la sala. La ingeniería de sonido no es un trabajo glamuroso, pero paga lo suficientemente bien como para permitirse un lugar en la urbanización Los Robles, el tipo de vecindario donde tienen reglas para todo, colores de cubos de basura, altura del césped, hasta qué hora puedes usar herramientas eléctricas. Había leído el correo electrónico de bienvenida de la comunidad de vecinos 3 veces, 27 páginas de normativas, todas escritas en ese lenguaje pulcro que en realidad significaba no estropees esto para el resto. Un grupo de caminantes pasó por allí, 3 mujeres mayores con viseras a juego y un perro blanco pequeño que se detuvo a olfatear el poste de mi valla. La mujer delantera tenía el pelo plateado y una sonrisa brillante que no le llegaba del todo a los ojos. Me hizo un pequeño saludo, del tipo que le haces a alguien sobre quien todavía estás decidiendo. La señora King, me enteraría después, siempre amable, siempre vigilante. A través de la ventana de la cocina de la casa de al lado, vislumbré movimiento. Una mujer arreglando algo en su encimera, servilletas, quizás, con sus iniciales. Su puerta se abrió por un segundo y percibí el aroma a limpiador cítrico, penetrante y fresco en el aire de la mañana. Charlotte Whitmore, miembro de la junta directiva de la comunidad de vecinos, casada con un cirujano de prestigio. No sabía su nombre entonces, solo sabía que parecía el tipo de mujer que tenía su vida resuelta hasta el último detalle. El mensajero llegó alrededor del mediodía con un paquete que no era mío. Whitmore, decía, de la casa de al lado. Lo firmé de todos modos. Parecía más fácil que explicar qué casa era cuál a un tipo que ya iba con retraso. La caja era pequeña pero pesada, copas de vino quizás, o esas servilletas elegantes que había visto por la ventana. Mi intención era entregarlo de inmediato, pero entraron llamadas de trabajo y pasé la tarde mezclando pistas para un cliente en Valencia. El tiempo se mueve diferente cuando llevas auriculares, ajustando niveles, haciendo que la voz de otra persona suene como si siempre hubiera estado destinada a sonar así. Cuando levanté la vista, el sol se estaba poniendo. La luz del porche de al lado cobró vida, ese zumbido eléctrico que solo notas cuando todo lo demás se queda en silencio. Tomé el paquete y me dirigí hacia allí. El timbre hizo un suave tic-tac. Cámara de seguridad, probablemente. Aquí todo era vigilado, grabado, archivado para después. Abrió la puerta y olvidé lo que iba a decir. Charlotte Whitmore era hermosa, pero no del modo en que se ve en las revistas. Era hermosa como una canción que has escuchado antes pero no puedes ubicar del todo.
real, vivida, el tipo de belleza que proviene de cuidar las cosas, de cuidar a las personas. Disculpe la molestia, dije, levantando la caja. Esto me lo entregaron a mí por error. Ella sonrió, una sonrisa practicada, educada. Oh, gracias. Soy Charlotte. Marcus, acabo de mudarme. Bienvenido al vecindario. Tomó el paquete y nuestros dedos se rozaron quizás durante medio segundo. Son las servilletas para la fiesta de graduación de Ava. Las habría estado buscando por todas partes. Escalas de piano flotaron desde el piso de arriba. Alguien practicando, repitiendo la misma frase hasta que salía fluida. Su hija, 17 años, y convencida de que va a entrar al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. La sonrisa de Charlotte se volvió real por un segundo. Podría lograrlo de verdad. Pude ver más allá de ella hacia la cocina, todo de acero inoxidable, islas con encimeras de granito que probablemente costaban más que mi furgoneta. Una chaqueta de traje de hombre colgaba de una de las sillas, pero no había rastro del hombre mismo. Bueno, dije, debería dejarla volver a preparar la cena. Sí. Hizo una pausa, mirándome como si intentara descifrar algo. Gracias por traer esto. De verdad. De nada. La puerta se cerró con un suave clic y regresé a mi casa pensando en la forma en que había dicho de verdad, como si una pequeña amabilidad le resultara sorprendente. Esa noche me encontré lavando los platos junto a la ventana de mi cocina alrededor de las 8:40. El vapor empañaba el cristal, pero pude ver al otro lado del estrecho patio lateral su ventana de la cocina. Ella estaba haciendo lo mismo. Platos, vapor, el ritmo de la vida normal. Nos dimos cuenta el uno del otro a través de la niebla. Durante quizás 3 segundos, simplemente nos miramos. Luego ella se dio la vuelta primero, y yo volví a fregar una sartén que ya estaba limpia. A la mañana siguiente era día de recogida de basura. Saqué mi cubo a la acera temprano, sobre las 7:20. Hacía suficiente fresco como para que mi aliento formara nubecillas en el aire. Charlotte estaba haciendo lo mismo, llevando sus cubos perfectamente etiquetados por su perfecta entrada. Terminamos en la acera al mismo tiempo, ese baile incómodo que hacen los vecinos cuando ambos intentan ser educados y eficientes. Buenos días, dije, buenos días. Llevaba ropa de yoga, el pelo recogido, sin maquillaje, pero no lo necesitaba. Había algo en la luz de la mañana que la hacía parecer más joven, menos cuidadosa. Debería haberlo dejado ahí. Debería haber cogido mi cubo vacío y haber vuelto adentro. En cambio, me encontré sonriendo y diciendo algo que lo cambiaría todo. Siempre me pregunté si te atraen las mujeres negras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Ni siquiera estaba seguro de por qué lo había dicho, mitad en broma, mitad en serio, probando un límite invisible que no podía nombrar. Se quedó inmóvil, completamente quieta, con el asa del cubo en la mano, los ojos muy abiertos. Pensé que lo había echado a perder. Pensé que había ido demasiado lejos, demasiado rápido, confirmando todas las suposiciones sobre el nuevo vecino que no encajaba del todo en el molde de los robles. Entonces soltó una única risa, sorprendida. Me preguntaba si me habías notado en absoluto, susurró. Y ahí estaba, lo que ninguno de los dos debía decir. Miró a su alrededor rápidamente, revisando ventanas, asegurándose de que la señora King no estuviera en su paseo matutino. Luego se acercó. Quiero decir, buscó las palabras. Te he estado viendo trabajar por tu ventana, el equipo de música, trabajas hasta tarde. Ingeniería de sonido, algunos clientes están en diferentes zonas horarias. Suena tranquilo, lo que estás trabajando. Estudié su rostro. ¿Puedes oírlo? Solo ecos, a través de las paredes, sonidos de océano, la mayoría. Me ha estado ayudando a dormir. Algo cambió entre nosotros allí mismo, en la acera.
La confesión flotaba en el aire de la mañana, como un secreto que ambos teníamos miedo de tocar. Charlotte, una voz desde el final de la calle. La señora King con su perrito blanco, acercándose con esa sonrisa brillante y escrutadora. Charlotte retrocedió, recuperando la distancia cautelosa. Buenos días, señora King. Un día precioso para pasear. Veo que ya ha conocido a nuestro nuevo vecino. Sí, Marcus solo... Estábamos discutiendo el horario de recogida de basura. Ah, los ojos de la señora King se movieron entre nosotros, archivando detalles. Bueno, Marcus, espero que se esté instalando bien. Aquí todos somos muy amables. Sí, señora. ¿Algún plan para actividades ruidosas? El equipo de música puede ser complicado en estas casas antiguas. El sonido se propaga. La amenaza venía envuelta en seda, pero seguía siendo una amenaza. Mantengo un horario regular, dije. Nada después de las 10 de la noche. Maravilloso. Las normas de la comunidad, ya sabe. Tiró de la correa del perro. Vamos, Buster. Charlotte, ¿nos vemos en el club de lectura? No me lo perdería. La señora King se alejó, pero pude sentir que nos escuchaba durante una manzana más. Charlotte y yo nos quedamos allí, en el silencio que ella dejó atrás. El momento se había roto, pero algo también había comenzado. El bucle del océano, dijo en voz baja. Si pudieras, quizás seguir reproduciéndolo, a la hora de acostarse. Podrías pedirme la pista, podría grabarte una copia. Ella negó con la cabeza. Es diferente cuando sucede en vivo, ¿sabes? Sí que lo sabía. Hay algo en la música que se está creando en tiempo real, incluso si solo la escuchas a través de las paredes. Está viva de una manera que las grabaciones no lo están. De acuerdo, dije. Bucle del océano, a la hora de acostarse. Gracias. Ella llevó su cubo de vuelta a la entrada y la vi marcharse. La forma en que se movía era cuidadosa, como si llevara algo frágil que podría romperse si no vigilaba cada paso. Esa noche, puse el bucle del océano en repetición. 3 horas de suaves olas, cantos de ballenas, el sonido del agua que dura para siempre. Dejé mi monitor de estudio apuntando hacia la pared que compartíamos, con el volumen lo suficientemente alto. Alrededor de la medianoche, la vi a través de la ventana de la cocina. Estaba allí en la oscuridad, simplemente escuchando. Cuando finalmente se alejó de la ventana, parecía en paz, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera soltarla. Los días siguientes adquirieron un ritmo, caminatas matutinas con la basura donde intercambiábamos saludos cautelosos, vislumbres nocturnos a través de las ventanas de la cocina, el bucle del océano sonando cada noche alrededor de las 10:30. Empecé a dejar una funda de vinilo en mi alféizar, un álbum diferente cada día, solo algo para que ella mirara mientras escuchaba. Miles Davis, Nina Simone, Bill Evans, música que coincidía con el estado de ánimo de lo que estaba mezclando. Ella nunca dijo nada al respecto, pero noté que la luz de su cocina se quedaba encendida un poco más en las noches en que ponía algo, como si estuviera estudiando las portadas, quizás preguntándose cómo sonaban. El viernes por la tarde estaba ajustando los niveles de una pista folk cuando escuché un golpe, suave, casi vacilante. Charlotte estaba en mi porche con un limón en la mano. Estoy haciendo una tarta, dijo, pero compré demasiados limones, se estropearán si no los uso. Era una excusa, y ambos lo sabíamos, pero era una buena excusa, del tipo que nos daba cobertura a ambos. Gracias, me encantan los limones, los sonidos del océano, dijo sin mirarme del todo. Me están... me están ayudando con mi insomnio. Quería agradecértelo. De nada. He estado tomando somníferos durante 2 años, desde que Ava empezó el instituto y Graham estuvo más ocupado en el hospital y todo simplemente...
Se interrumpió. Lo siento, no necesitas escuchar mis problemas de sueño. Está bien, el insomnio es duro. Los médicos quieren probar nuevos medicamentos, pero me dejan aturdida al día siguiente. No puedo pensar con claridad para las reuniones de la comunidad de vecinos. No puedo concentrarme cuando Ava necesita ayuda con sus solicitudes universitarias. Ahora, hablaba rápido, como si hubiera estado acumulando palabras durante semanas. Pero tu música es como tener a alguien despierto en la habitación de al lado. No solitaria, pero tampoco intrusiva. Podría ajustar el horario. Si me dices cuándo sueles intentar dormir, sacó su teléfono. Podría... ¿Sería extraño si te enviara un mensaje? Solo para avisarte cuándo sería útil. Intercambiamos números allí mismo en mi porche. Su información de contacto en mi teléfono se sintió como cruzar alguna línea invisible, aunque solo fueran dígitos en una pantalla. Debería volver, dijo, pero no se movió. Sí, yo también. Nos quedamos allí otros 30 segundos, ninguno de los dos queriendo terminar lo que fuera que esto era. Charlotte, dije finalmente, el truco del limón. Si alguna vez necesitas... Si quieres que toque algo específico, simplemente pon un limón en la ventana de tu cocina. Miraré alrededor de las 10. Ella sonrió, la primera sonrisa real que me había dado desde aquella mañana junto a los cubos de basura. Una señal de limón. Una señal de limón. Esa noche estuve atento, 10:15, y ahí estaba, un limón amarillo brillante en su alféizar como un pequeño faro. Puse el bucle del océano hasta pasada la medianoche. El fin de semana trajo complicaciones. Graham llegó a casa el viernes por la noche. Oí su coche en la entrada alrededor de las 8. El sábado por la mañana lo vi a través de la ventana de su cocina, preparando café, revisando su teléfono. Se veía exactamente como lo había imaginado. Alto, con canas en las sienes, un reloj caro. El tipo de hombre que encajaba en este vecindario. Charlotte se movía diferente cuando él estaba en casa. Más cautelosa, más contenida, como si estuviera interpretando el papel de esposa perfecta en lugar de ser ella misma. El sábado por la noche, tuvieron gente en casa, coches alineados en la calle, voces flotando desde su jardín trasero. Alcancé a ver a través de mi valla, luces blancas colgadas entre árboles, mujeres con vestidos de verano, hombres con polos discutiendo handicaps de golf y carteras de inversión. Me quedé dentro, trabajando en una mezcla de cuarteto de jazz con auriculares puestos. Intenté no pensar en los mundos diferentes en los que vivíamos, aunque nuestras casas estaban a solo 10 metros de Stones distancia. El domingo por la mañana, Graham se fue temprano. Congreso médico. Oí a Charlotte decirle a Ava a través de su ventana abierta. Volvería tarde. Alrededor de las 10 de la mañana, encontré a Charlotte en su jardín delantero, quitando malas hierbas que no necesitaban ser quitadas. Buenos días, dije, recogiendo mi correo. Oh, hola. Parecía cansada. El maquillaje de la fiesta había desaparecido y pude ver el agotamiento debajo. ¿Todo bien? Miró hacia la casa, asegurándose de que Eva no estuviera escuchando. Graham preguntó por la música. Dijo que ha estado escuchando sonidos a través de las paredes. Se me encogió el estómago. ¿Puedo parar? No. Se levantó rápidamente con tierra en las rodillas. Le dije que era el aire acondicionado del vecino. Casas antiguas, ¿sabes? Los sonidos se propagan de forma extraña. ¿Se lo creerá? Graham cree lo que le digo. Lleva 17 años confiando en mí para llevar las cosas de la casa. Había algo triste en la forma en que lo dijo, como si ser confiada con las cosas de la casa fuera tanto un privilegio como una prisión. Pero quizás... Se quitó los guantes de jardinería. Quizás deberíamos ser más cuidadosos con el horario. Sí, claro. No parar, dijo rápidamente. Solo con cuidado. Esa noche,
No apareció ningún limón en su ventana, pero alrededor de la medianoche, la luz de su porche parpadeó una vez. Lo interpreté como gracias, pero esta noche no. El lunes trajo nuevos problemas. El paseo matutino de la señora King coincidió perfectamente con nuestra rutina de los cubos de basura, demasiado perfectamente para ser una coincidencia. Marcus, Charlotte, dijo con esa sonrisa brillante, una mañana encantadora. Buenos días, respondió Charlotte, pero se quedó junto a su puerta principal en lugar de ir a la acera. Espero que todos se estén ajustando bien a los ritmos del vecindario, continuó la señora King. La señora Peterson mencionó algo de música a altas horas de la noche. Nada molesto, estoy segura, pero ya sabe cómo viaja el sonido en estas casas antiguas. Sentí los ojos de Charlotte sobre mí, pero no la miré. Lo tendré en cuenta, dije. Claro, a todos nos gusta la música. Es solo cuestión de horario, armonía comunitaria, ya sabe. Después de que se fue, Charlotte y yo nos quedamos en un silencio incómodo. La señora Peterson vive a 3 casas de aquí, dijo Charlotte finalmente. Si ella puede oír tu equipo, entonces media manzana puede oírlo. Graham se enterará en el hospital. La esposa de alguien lo mencionará y él lo conectará. Estábamos hablando en un código cuidadoso, ambos entendiendo lo que no podía decirse directamente. Usaré auriculares después de las 9 de la noche, dije. Eso no es. Empezó a decir algo, luego se detuvo. Gracias. Pero esa noche observé su ventana de la cocina hasta pasada la medianoche. Ni limón, ni señales de luz en el porche. Solo Charlotte, moviéndose en la oscuridad, probablemente sin dormir. Puse el bucle del océano de todos modos, el volumen apenas por encima de un susurro, con auriculares para poder monitorear los niveles. Si ella estaba escuchando a través de las paredes, sonaría como olas distantes, quizás un sueño de otro lugar. El martes, las cosas se complicaron. Charlotte llamó a la puerta alrededor de las 9 de la noche, cuando la luz del verano se desvanecía pero el aire aún conservaba el calor. El disyuntor de mi cocina no deja de saltar, dijo. Graham está en el hospital y no quiero llamar a un electricista por algo sencillo. Otra excusa, pero el cuadro de luces estaba en mi garaje, y el suyo probablemente en el mismo sitio. Puedo echar un vistazo. Solo desde la entrada, dijo rápidamente. Quiero decir, no tienes que entrar ni nada. La regla de la entrada, como si ambos supiéramos que había líneas que aún no podíamos cruzar. Me guió a través de su puerta principal hasta el pasillo cerca de la cocina. Pude ver su sala de estar perfecta, oler el limpiador cítrico mezclado con otra cosa, vainilla, quizás, o los restos de alguna repostería. El cuadro de luces estaba justo donde esperaba. El circuito principal de la cocina había saltado, probablemente por usar el lavavajillas y el microondas al mismo tiempo. Ahí, dije, volviéndolo a activar. Solo hay que reiniciarlo. Estas casas antiguas no estaban cableadas para todas las cosas que enchufamos ahora. Gracias. Estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su champú, algo floral y caro. Estaba preparando té cuando todo se quedó a oscuras. Asusta cuando estás solo en casa. Ava está en casa de una amiga. No volverá hasta tarde. Todavía estábamos en su pasillo, la regla sobre las entradas olvidada por un momento. Debería irme, dije. Sí, deberías. Pero ninguno de los dos se movió. Su teléfono zumbó. Una notificación de la cámara de seguridad del timbre. Ambos saltamos como si nos hubieran pillado haciendo algo malo. Ava ha llegado a casa, dijo Charlotte, revisando la pantalla. Oí la puerta de un coche cerrarse de golpe en la entrada. Por la puerta de atrás, susurró Charlotte, señalando hacia la cocina. Más rápido. Me deslicé por su cocina y salí por la puerta lateral que daba al hueco entre nuestras casas. 30 segundos después, estaba de vuelta en mi propio porche como si nada hubiera pasado.
pero mi corazón latía como si hubiera corrido 1 kilómetro. A través de la ventana de mi cocina, vi a Charlotte explicarle a Ava el corte de luz. Conversación normal entre madre e hija, todo perfectamente ordinario, excepto por la forma en que Charlotte seguía mirando hacia mi casa, como si todavía sintiera el eco de lo que casi había sucedido en ese pasillo. La luz del porche cobró vida alrededor de las 10:15, firme y brillante. Puse el bucle del océano hasta casi las 2 de la madrugada. La mañana siguiente trajo nuestra primera prueba real. La señora King estaba esperando junto a los buzones cuando Charlotte y yo sacamos nuestros cubos. Esta vez no solo pasaba por allí, estaba esperando. Buenos días, ustedes dos. Charlotte, espero que la situación eléctrica se haya resuelto. Charlotte se quedó muy quieta. ¿Perdón? Buster y yo pasábamos por aquí alrededor de las 9 y noté las luces parpadeando en su casa. ¿Todo funciona ahora? Pude ver a Charlotte calculando, intentando averiguar qué había visto u oído la señora King. Solo era un disyuntor viejo, dije. Le mostré a Charlotte dónde estaba el cuadro. Estas casas están todas cableadas igual. No era una mentira, exactamente, pero tampoco era toda la verdad. La brillante sonrisa de la señora King se hizo más brillante. ¡Qué vecinos tan serviciales! Claro, para cualquier cosa complicada, siempre es mejor llamar a un profesional titulado. La seguridad es lo primero. Por supuesto, dijo Charlotte. Bueno, debería dejarles seguir con su día. Charlotte, ¿nos vemos en la reunión de la Junta el jueves? No me la perdería. Después de que la señora King se fue, Charlotte y yo nos quedamos junto a nuestros respectivos cubos, sin mirarnos del todo. Ella lo sabe, dijo Charlotte finalmente. Ella sospecha. En este vecindario es lo mismo. Un coche giró hacia la calle sin salida. El BMW de Graham, de vuelta de una cirugía temprana. Charlotte se enderezó, la cautelosa compostura volviendo a su lugar. Buenos días, Marcus, dijo formalmente, lo suficientemente alto como para que se oyera. Buenos días, señora Whitmore. Volví a llevar mi cubo a la entrada, pero pude sentir que él me observaba desde su coche. Cuando volví a mirar, Graham estaba de pie junto a Charlotte, diciendo algo que no pude oír. Su mano descansaba en el hombro de ella de una manera que parecía casual, pero que se sentía como marcando territorio. Esa noche no había limón en la ventana de Charlotte, pero alrededor de la medianoche, la luz de su porche parpadeó 3 veces, un patrón que nunca habíamos usado antes. Me quedé en mi propio porche, escuchando el zumbido de la electricidad y el sonido distante de los aspersores activándose según su rutina programada. Charlotte abrió su puerta principal y salió, envuelta en una bufanda de lana oscura que le había elogiado una vez durante una breve conversación sobre el tiempo. Nos quedamos allí, en el espacio entre nuestras casas, lo suficientemente cerca como para oír la respiración del otro, lo suficientemente lejos como para que la cámara de seguridad de la señora King no nos captara en el mismo encuadre. Esto es peligroso, susurró. Lo sé. Graham preguntó por ti hoy. Preguntas casuales, tu trabajo, de dónde te mudaste, si estás casado. ¿Qué le dijiste? La verdad, ingeniero de sonido, me mudé de la ciudad, soltero hasta donde sé. Se ajustó el pañuelo. Dijo que parecías un tipo agradable. Dijo que quizás deberíamos invitarte a cenar algún día. La ironía nos golpeó a ambos al mismo tiempo. Su marido queriendo ser amable con el hombre que su mujer estaba... ¿Qué? No estábamos teniendo una aventura, apenas nos habíamos tocado. Pero fuera lo que fuese, se sentía más íntimo que cualquier cosa que cualquiera de nosotros hubiera experimentado en años. Charlotte, empecé a decir. No, levantó una mano. No digas lo que vayas a decir, porque una vez que lo decimos, no podemos retractarnos.
Así que nos quedamos en silencio, dejando que las palabras no dichas flotaran entre nosotros como el aire húmedo de la noche. Finalmente, sacó algo de su bolsillo, un pequeño trozo de papel. Anoté algunas emisoras de radio, dijo, sin mirarme a los ojos. Clásica, sobre todo, para cuando no puedas poner los sonidos del mar. Nuestros dedos se rozaron cuando cogí el papel, y esta vez ninguno de los dos se apartó de inmediato. Gracias, dije. Debería volver adentro. Sí, pero se quedó otro minuto mirándome como si intentara memorizar algo. Algunas noches, dijo finalmente, me asomo a la ventana de la cocina solo para ver si tus luces están encendidas, solo para saber que hay alguien más despierto en el mundo. Luego volvió a su casa, el pañuelo de lana arrastrándose tras ella como una promesa, o quizás una despedida. Me quedé en mi porche mucho tiempo después de que su puerta se cerrara, escuchando el zumbido eléctrico que ahora parecía más fuerte, más insistente, como si la propia urbanización contuviera el aliento, esperando a ver qué haríamos después. 3 días después, llegó el correo electrónico. Estaba mezclando la intro de un podcast cuando mi teléfono vibró con el boletín de la comunidad de vecinos. Normalmente los borraba sin leer, pero algo me hizo abrir este. Recordatorio, ruido nocturno y contratistas no registrados. El asunto bien podría haber tenido mi nombre. Las quejas recientes sobre actividades fuera de horario y vehículos de servicio no autorizados han motivado este amable recordatorio de los estándares comunitarios. Todo equipo de sonido amplificado debe respetar las horas de silencio a partir de las 22:00 y cualquier contratista o proveedor de servicios debe registrarse en la oficina de la comunidad con 48 horas de antelación. No estaba dirigido a nadie en particular. No tenía por qué estarlo. Empecé a escribir una respuesta, educada, profesional, explicando que mi trabajo se limitaba al horario comercial normal y que mi equipo estaba correctamente insonorizado. Pero antes de que pudiera enviarla, llegó otro mensaje de Charlotte. 2 palabras. Lo siento. Luego, 5 minutos después, deberíamos parar. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se emborronaron. 3 puntos aparecieron y desaparecieron. Luego, nada. Escribí entendido y dejé el teléfono a un lado. Esa noche puse el bucle del mar solo con auriculares, con un volumen tan bajo que apenas lo oía yo mismo, pero dejé la luz de mi estudio encendida hasta las 3 de la mañana, por si acaso ella estaba mirando. No lo estaba. A la mañana siguiente, Charlotte salió de su casa a las 6:45 con ropa de deporte, más temprano de lo habitual. Cuando llevé mi cubo de basura a la acera, ella ya se había ido. Nuestra rutina normal, rota. Fingí revisar mi buzón cuando regresó de correr, pero entró directamente sin mirarme. Luis pasó por la tarde con café e inmediatamente notó que algo andaba mal. Tienes una cara terrible, dijo, sentándose en la silla de mi cocina. Gracias. ¿Problemas vecinales? Le conté lo del correo de la comunidad, las quejas, ese baile delicado que de repente se había detenido. Las urbanizaciones no cambian, dijo finalmente. La gente sí. La pregunta es, ¿estás cambiando para mejorar o solo para encajar? No estoy intentando encajar. ¿No? Entonces, ¿por qué parece que se te ha muerto el perro? No tuve respuesta para eso. Mira, hombre, llevo 15 años haciendo obras en urbanizaciones como esta. ¿Sabes lo que he aprendido? La gente que vive aquí no nació aquí, se lo ganaron y están aterrorizados de perderlo. Así que siguen todas las reglas, sonríen en cada reunión y fingen que no quieren nada que no deban tener. ¿Y? Y a veces el deseo es más fuerte que la farsa. Esa tarde observé a Charlotte moverse por su cocina desde mi ventana. Estaba horneando algo, nubes de harina en el aire, cuencos mezcladores alineados con precisión militar. Cocina de desahogo, así lo llamaba mi hermana.
Alrededor de las 22:00 puse una de las emisoras de clásica que ella había anotado, música de cuerda suave que no se colaría por las paredes, pero que podría colarse por una ventana entreabierta si alguien estuviera escuchando. La luz de su cocina permaneció encendida hasta casi medianoche. Al día siguiente, la casa de Charlotte recibió una procesión de visitantes, la señora King por la mañana con una fuente de guiso, dos mujeres del grupo de senderismo por la tarde, el tipo de visitas de cortesía que ocurren cuando se corre la voz de que alguien podría estar pasándolo mal. Me quedé adentro, trabajando en una banda sonora para un documental de naturaleza, intentando perderme en los detalles técnicos de mezclar cantos de pájaros con sonidos ambientales del bosque. Alrededor de las 16:00 sonó mi timbre. Ava estaba en mi porche con un disco de vinilo en una funda protectora fina. Esto lo entregaron en nuestra casa, dijo. Parece que es tuyo. Era una vieja edición de Blue Note que había pedido online, pero la dirección de entrega mostraba claramente el número de mi casa. Gracias, dije, cogiéndolo. Me estudió por un momento, como hacen los adolescentes cuando intentan descifrar misterios de adultos. Está durmiendo de nuevo, dijo Ava de repente. ¿Perdón? Mi madre. Las últimas noches ha estado durmiendo, de verdad, por primera vez en mucho tiempo. No estaba seguro de qué decir a eso. Creo que tiene miedo, continuó Ava, de... de amar algo nuevo. ¿Tiene sentido? Más sentido del que probablemente ella se daba cuenta. A veces ser visto es lo más aterrador, dije con cuidado. Ava asintió y me sorprendió ver sus ojos humedecerse. Antes se reía más, antes de que papá se ocupara tanto en el hospital, antes de que yo empezara a estresarme con las solicitudes para la universidad. Solía poner música mientras cocinaba y simplemente bailaba un poco, cosas tontas. ¿Qué tipo de música? Jazz, sobre todo, cosas antiguas. Tiene toda una colección de vinilos arriba que ya no pone nunca. Nos quedamos allí un momento, compartiendo información que probablemente ninguno de los dos debería estar compartiendo. En fin, dijo Ava, limpiándose los ojos con la manga. Gracias por lo que sea que hiciste. Lo de dormir, quiero decir. Después de que se fue, me senté con el disco de Blue Note y pensé en Charlotte bailando en su cocina al ritmo de álbumes de jazz, en los tiempos en que su vida tenía espacio para momentos tontos y felices. Esa noche, puse a Miles Davis a un volumen susurrado. Kind of Blue, el álbum que hace que todo el mundo se enamore del jazz, lo quieran o no. No sé si lo oyó, pero la luz de su dormitorio se quedó encendida hasta tarde, y la imaginé tumbada despierta, recordando lo que se sentía al moverse con la música. Una semana pasó así, evitación cuidadosa, conexiones perdidas, la farsa de que nada había pasado entre nosotros. Yo me ceñía a mis auriculares después de las 21:00. Charlotte evitaba el buzón cuando yo estaba fuera, y la señora King lo observaba todo con ojos satisfechos. Pero la farsa nos estaba matando a los dos. Lo veía en la forma en que Charlotte se movía, como si llevara algo pesado, y lo sentía en mi propio pecho, este dolor constante que me recordaba cuánto me había acostumbrado a su atención, su presencia, los pequeños rituales que habíamos construido juntos. Luis notó el cambio cuando pasó por casa con unos equipos que me había prestado. ¿Estás pensando en mudarte? Preguntó, mirando mi casa como si la estuviera valorando. Quizás, por lo de la comunidad, por todo. Eso es huir, no resolver. A veces huir es resolver. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Ya había huido de situaciones antes, malos trabajos, relaciones complicadas, urbanizaciones donde no encajaba. Huir nunca arreglaba nada, solo cambiaba los problemas de sitio. Esa noche llamé a una inmobiliaria. Podría pasar la semana siguiente para hacer una valoración de mercado, dijo. Las casas en la urbanización Las Fuentes se vendían rápido.
Probablemente podría haberme ido en un mes si ponía el precio adecuado. Colgué sintiéndome mal. 2 días después, a la 1:56 de la madrugada, estaba en mi estudio trabajando en una mezcla para un cliente. El bucle del mar estaba silenciado. No lo había puesto en más de una semana, pero los archivos del proyecto seguían ahí, esperando. Afuera, reinaba el silencio excepto por algún coche ocasional en la carretera principal y el suave tic-tac del sistema de riego que completaba su programa nocturno. Entonces, exactamente a las 2:00 de la madrugada, la luz del porche de Charlotte se encendió, se apagó, se encendió de nuevo. 3 pulsaciones, una señal que nunca habíamos discutido, nunca habíamos acordado, pero que de alguna manera yo entendí. Salí a mi porche. El aire de la noche era lo suficientemente fresco como para ver mi aliento, y pude verla de pie junto a su puerta principal con aquel pañuelo de lana que recordaba. Durante 30 segundos nos limitamos a mirarnos a través del espacio entre nuestras casas, la misma distancia que siempre habíamos mantenido, pero ahora se sentía diferente, cargado. Finalmente, caminó por el césped hacia mí, deteniéndose cuando estuvimos lo suficientemente cerca como para susurrar. No puedo dormir, dijo. Lo sé. Graham me preguntó si teníamos una aventura. Mi corazón se detuvo. ¿Qué le dijiste? Dije que no, porque, técnicamente, se ajustó más el pañuelo. No, ¿verdad? ¿No estamos teniendo una aventura? No sé qué tenemos. Yo tampoco. Nos quedamos allí en silencio, ambos con miedo de movernos, con miedo de romper cualquier cosa frágil que estuviera sucediendo. Oí el jazz, dijo finalmente. Miles Davis. No escuchaba ese álbum en años. Ava dijo que solías bailar. Ava habla demasiado, pero sonrió al decirlo. Llamé a una inmobiliaria. Su rostro se quedó inmóvil. ¿Te vas? Lo pensé. ¿Por lo de la comunidad? Por ti. Las palabras flotaron entre nosotros como una confesión. Marcus, lo sé que es complicado, sé que tienes una vida, un matrimonio, una hija, sé que soy el vecino que no encaja, que pone la música demasiado alta, que complica las cosas. Para. Pero también sé que te asomas a la ventana de tu cocina a medianoche, esperando que mis luces estén encendidas. Sé que duermes mejor cuando pongo los sonidos del mar. Sé que te sientes tan sola como yo, aunque se supone que no deberías. Ahora estaba llorando, lágrimas silenciosas que reflejaban la luz del porche. ¿Qué quieres de mí? Susurró. No lo sé. Y esa era la verdad. No sabía lo que quería, lo que era posible, lo que podríamos construir en el espacio entre nuestras vidas tan cuidadosas. No puedo tener una aventura, dijo. No le haré eso a Graham, a Ava, no seré esa persona. Está bien, pero tampoco puedo volver a fingir que no existes. Extendió la mano entonces, lentamente, como si temiera que yo pudiera desaparecer. Me tomó la mano y la llevó a su frente, presionando mis nudillos contra su piel. No un beso, no una promesa, algo completamente diferente. ¿Y si tuviéramos reglas? Dijo, aún sosteniendo mi mano contra su rostro. ¿Límites claros que nos mantengan a salvo a los dos? ¿Cómo qué? Solo por las mañanas, en espacios públicos, sin mentiras, sin secretos, sin fingir que es más de lo que es. ¿Y nada dentro de casa? Nada dentro de casa, nada de encuentros ocultos, nada que nos exija engañar a nadie. Podía sentir su pulso a través de su frente, rápido y nervioso. ¿Puedes vivir con eso? Preguntó. ¿Tú puedes? No lo sé, pero quiero intentarlo. Nos quedamos así un minuto más, su frente contra mi mano, ambos respirando el aire frío y la posibilidad de algo sostenible. Finalmente, se apartó. Debería entrar, dijo. Sí. Volvió a su casa y la vi marcharse. En su puerta se giró y me miró una vez más. Mañana, dijo. Mercado de abastos, 9 de la mañana.
Estaré allí. Después de que entró, la luz de su porche se encendió con un brillo constante en lugar de apagarse por completo. El zumbido era más suave ahora, menos urgente, como si algo se hubiera resuelto. Durante la semana siguiente, descubrimos cómo eran nuestras nuevas reglas. El sábado por la mañana, en el mercado de abastos, haciendo cola para el café, con 2 metros de distancia entre nosotros, hablando de cosas sin importancia, el tiempo, las solicitudes de Ava para la universidad, un restaurante nuevo que habían abierto en el centro. El martes por la mañana, nos encontramos en el supermercado y terminamos caminando juntos por la sección de frutas y verduras. Charlotte explicando la diferencia entre los limones Meyer y los normales, mientras yo fingía interés por las variedades de cítricos. El jueves, ella estaba revisando su buzón cuando yo llegué a casa de una reunión con un cliente y nos quedamos junto a nuestras respectivas entradas hablando de los nuevos requisitos de jardinería de la comunidad. Para cualquiera que nos viera, parecíamos vecinos amables. Nada más, pero yo podía ver la forma en que se colocaba para que la luz de la mañana le diera en la cara, y ella notaba cuando me ponía la camisa azul que me había elogiado una vez. Pequeños reconocimientos de atención que se sentían más íntimos que cualquier cosa que hubiéramos compartido en la oscuridad. Graham estaba más presente durante este tiempo, tomándose fines de semana largos, trabajando desde casa, algunas tardes. Me preguntaba si Charlotte le había dicho algo, o si él simplemente había percibido el cambio en ella. De cualquier manera, nos mantenía honestos. La señora King observaba nuestra nueva rutina con obvia confusión. Había esperado drama, conflicto, quizás un camión de mudanzas. En cambio, obtuvo conversaciones matutinas educadas y distancias prudentes. Ustedes dos parecen haber resuelto sus diferencias vecinales, dijo una mañana cuando nos cruzamos cerca de los buzones. Ambos somos personas razonables, respondió Charlotte con fluidez. Por supuesto, la armonía comunitaria es tan importante, pero yo veía a la señora King calculando, intentando averiguar qué se le escapaba. 3 semanas después de nuestro nuevo arreglo, Ava me encontró cargando la compra en mi coche en la entrada. Hola, dijo, con total naturalidad. Mamá está haciendo pastelitos de limón para mi fiesta de graduación. Compró como 50 limones. 50 parecen muchos, ¿verdad? Le dije que quizás estaba exagerando. Ava sonrió, pero dijo que quería asegurarse de tener suficientes, por lo que sea. El mensaje era claro. Charlotte estaba pensando en mí, incluso cuando planeaba eventos familiares. Dile que le deseo suerte con la repostería, dije. Se lo diré. Esa tarde, encontré una pequeña bolsa de limones extra colgada en mi buzón. Sin nota, pero el mensaje era obvio. Algunas cosas no habían cambiado. 2 meses después de nuestra conversación a medianoche, nos acomodamos en algo que parecía una rutina. No las señales secretas y los encuentros ocultos que habíamos tenido antes, sino algo más sostenible, más honesto. Los sábados por la mañana en el mercado de abastos se convirtieron en nuestra costumbre. Llegábamos por separado, recorríamos diferentes puestos y luego de alguna manera terminábamos haciendo cola para el café al mismo tiempo. Hoy era como todos los demás, excepto por la forma en que Charlotte me miraba de reojo mientras examinaba tomates ecológicos, como si tuviera algo que decir pero no supiera cómo. Ava entró en Juilliard, dijo finalmente, cuando terminamos cerca del puesto de flores. Eso es increíble. Debes estar muy orgullosa. Aterrorizada sobre todo. Estará sola en Nueva York. Le irá genial. La criaste para ser fuerte. Charlotte sonrió, la sonrisa genuina que había aprendido a reconocer. Graham quiere que hagamos unas vacaciones familiares antes de que se vaya. Ir por la costa, ver algunas universidades, pasar tiempo juntos antes de que todo cambie. Eso suena bien. Lo es, lo será. Hizo una pausa, ajustándose la correa de su bolso de mercado. Quería que lo supieras, por si no nos ves por un tiempo.
¿Cuánto tiempo? 2 semanas, quizás 3. Estábamos lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler su perfume, pero lo suficientemente lejos como para parecer conocidos casuales, teniendo una charla vecinal. Echaré de menos las conversaciones matutinas, dije. Yo también. Una familia con niños pequeños pasó junto a nosotros hacia el puesto de las vallas, y nos separamos para darles espacio. Marcus, dijo Charlotte en voz baja, ¿esto que estamos haciendo, estás contento con ello? Era una pregunta delicada. ¿Estaba contento limitándome a conversaciones en el mercado de abastos y encuentros en el supermercado? ¿Estaba contento de no volver a tocarla, de no volver a estar solo con ella, de no explorar lo que podríamos haber sido en una situación diferente? Estoy contento de que duermas, dije finalmente. Sí que duermo, mejor que en años. Entonces estoy contento. No era toda la verdad, pero era lo suficientemente cierto. Me entregó algo, una pequeña tarjeta con letra manuscrita. Lista de reproducción para la mañana, dijo. Algunas canciones que pensé que te podrían gustar. Nuestros dedos se rozaron cuando la cogí, solo por un segundo. Gracias. Nos vemos, vecino. Nos vemos. La vi alejarse, deteniéndose a comprar flores a una mujer mayor que elogió su pañuelo. Todo en Charlotte parecía más ligero estos días. Su paso, su postura, la forma en que se desenvolvía en el mundo, fuera lo que habíamos construido entre nosotros, estaba funcionando. Para ambos. Esa noche, puse las canciones de su lista mientras trabajaba. Folk, sobre todo, con algo de indie rock y un estándar de jazz que reconocí de la colección de mi hermana, música para alguien que estaba aprendiendo a disfrutar de los pequeños placeres de nuevo. Alrededor de las 22:00, miré por la ventana de mi cocina hacia la casa de Charlotte. Su familia estaba haciendo las maletas para su viaje, maletas visibles a través de la puerta principal. Ava llevando una funda de guitarra al coche de Graham. Charlotte apareció en la ventana de su cocina, lavando los platos o quizás simplemente de pie. Cuando me vio mirando, levantó la mano en un pequeño saludo. Le devolví el saludo. Luego levantó un dedo. Espera. Desapareció por un momento y regresó con algo en la mano. Un limón, amarillo brillante contra la ventana de su cocina. Lo colocó en el alféizar y lo dejó allí. No era una señal para la música, no era una petición de nada específico, solo reconocimiento, conexión, una forma de decir, te veo y estoy aquí. Fui a mi estudio y puse el bucle del mar, no lo suficientemente alto como para que ella lo oyera a través de las paredes, pero sonando de todos modos. Para mí, para el recuerdo de todas esas noches en que la música era nuestra forma de hablar. La familia Whitmore se fue temprano a la mañana siguiente. Observé desde la ventana de mi cocina cómo cargaban el coche, Ava con auriculares y con cara de enfado por la salida temprana. Graham revisando su móvil mientras Charlotte cerraba la puerta principal. Antes de subir al coche, Charlotte miró hacia mi casa. Me aparté de la ventana para que no me viera observando, pero capté el gesto que hizo, tocándose brevemente la frente, el lugar donde le había presionado los nudillos aquella noche en su entrada. Luego se fueron, y la calle sin salida se sintió más vacía. Durante 2 semanas volví a mi antigua rutina. Trabajo durante el día, mezclas por la tarde, noches tardías solo con mi equipo y el sonido de mi propia respiración. La señora King paseaba a su perro frente a mi casa a las mismas horas, pero no se detenía a charlar. Los correos de la comunidad volvieron a ser anuncios comunitarios normales. Todo volvió a ser como antes de que Charlotte y yo empezáramos nuestro delicado baile, excepto que no podía dormir. No insomnio exactamente, sino una inquietud que me mantenía despierto hasta las 2 o 3 de la madrugada, trabajando en proyectos que no necesitaban ser terminados, editando pistas que ya eran perfectas. La echaba de menos, no solo la posibilidad de ella, sino la realidad,
La forma en que se recogía el pelo detrás de la oreja cuando pensaba, el cuidado con el que elegía las palabras durante nuestras conversaciones en el mercado de abastos, el saber que alguien más en la urbanización estaba despierto cuando yo trabajaba hasta tarde. La noche antes de que se suponía que regresarían a casa, me senté en mi porche alrededor de la medianoche, escuchando el zumbido eléctrico que se había convertido en la banda sonora de todo lo importante en mi vida. La casa de los Whitmore estaba oscura, la luz de su porche apagada por primera vez en meses, sin señales, sin reconocimiento, sin conexión, solo silencio y el peso de todo lo que habíamos elegido no perseguir. Pero a la mañana siguiente, su coche entró en la entrada a las 10:15. Observé desde la ventana de mi cocina cómo la familia desempaquetaba. Graham llevando maletas, Ava arrastrando los pies, Charlotte dirigiendo el tráfico con la eficiencia de alguien que había pasado 2 semanas gestionando dinámicas familiares. Parecía morena, relajada, como si el viaje le hubiera sentado bien. Esa tarde, alrededor de las 20:00, estaba editando el podcast de un cliente cuando oí voces en el jardín trasero de los Whitmore. Cena familiar, probablemente. Historias del viaje, fotos en el móvil de alguien, los rituales de la gente que se reencuentra después de un tiempo fuera. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero seguía escuchando la voz de Charlotte entre las demás. Alrededor de las 22:30, el jardín trasero se quedó en silencio. La práctica de piano de Ava llegaba desde el piso de arriba, escalas y arpegios, el sonido de alguien que retomaba la rutina. A las 11:45, miré hacia la casa de Charlotte y vi la luz de su cocina todavía encendida. A medianoche, la luz de su porche parpadeó y se encendió. Luego se apagó y volvió a encenderse. Salí a mi porche. El corazón me latía más deprisa de lo normal. Charlotte abrió la puerta principal y caminó la mitad del césped, deteniéndose en el límite invisible que habíamos establecido aquella noche, hacía 2 meses. Hola, dijo, con la voz justa para que la oyera. Hola, ¿qué tal el viaje? Bien, largo. A Ava le encantó ver las universidades y Graham pudo desconectar un poco del hospital. ¿Y tú? Pensé en ti. La confesión quedó suspendida en el aire de la noche como una plegaria. Yo también pensé en ti. Sé que tenemos reglas, dijo, sobre las mañanas, sobre los espacios públicos, sobre mantener las cosas sencillas. Sí, pero algunas noches se ajustó más la bufanda de lana. Algunas noches solo necesito saber que sigues aquí. Lo entendí. La misma inquietud que me había mantenido despierta mientras ella no estaba. La misma necesidad de conexión que no podía satisfacerse con las conversaciones en el mercado de abastos y los encuentros fugaces en el supermercado. Estoy aquí, dije, y algunas noches quizás podamos simplemente quedarnos aquí a 2 metros de distancia, hablando de nada importante, solo para recordar que elegimos esto. Elegimos que una cercanía que no lo destruya todo. La miré de pie en el espacio entre nuestras casas, hermosa y cautelosa, y más valiente de lo que cualquiera de las dos tenía derecho a ser. Sí, dije, podemos hacer eso. Ella sonrió, la sonrisa de verdad otra vez. Nos vemos el sábado en el mercado de abastos a las 9 de la mañana. No llegues tarde. Volvió a su casa y yo observé la luz del porche repetir su patrón familiar. Encendida, apagada, encendida de nuevo. Luego, fija. Algunas puertas permanecen entreabiertas y algunas luces parpadean una vez para decir adiós y dos para decir, sigo aquí.